Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Este video viene a complementar un poco el video anterior que habíamos visto sobre terapia cognitiva. Bien, en su momento habíamos dicho que la terapia cognitiva de Beck clásica surgía para pacientes con depresión en un primer momento y que Beck los conceptualizaba o se había dado cuenta de que estos pacientes tenían como característica que tenían pensamientos negativos sobre sí mismos, sobre su entorno y sobre el futuro. Es decir, la característica era un pensamiento negativo. Bien, ahora, ¿por qué se da esto que Beck lo llamó de alguna forma que la tríada cognitiva, ¿no? ¿Por qué se da esta tríada cognitiva y esta visión negativa que confluye en una visión negativa de la realidad en última instancia? Bueno, Beck va a explicar que hay determinadas distorsiones cognitivas que se producen. Distorsiones cognitivas son formas de procesamiento de la realidad que implican determinados errores lógicos. Es decir, de toda la información, de todos los estímulos de la realidad, de toda la información que vamos recibiendo durante en determinadas situaciones, hay determinadas formas particulares de procesar esa información, podemos pensar, ¿no? Y algunas formas de procesamiento de información implican determinadas inferencias lógicas erróneas o errores de tipo lógico. Bien, Beck discriminó al menos 5 de estos errores de tipo lógico que vamos a ver a continuación. Bueno, el primero de los errores lógicos que vamos a nombrar, el primero se llama inferencia arbitraria. ¿Qué es una inferencia arbitraria? No es otra cosa que llegar a una determinada conclusión a partir de la información que recibimos de la realidad. Llegamos a una conclusión, pero no tomamos la información o suficiente, o no nos basamos en esa información, o decidimos llegar a una conclusión sin evidencia alguna. Bien, por ejemplo, si nos cruzamos a un conocido por la calle y no nos saluda y decimos debe estar enojado, eso es una inferencia arbitraria. ¿Por qué? Porque no tenemos información para decir realmente que está enojado. Lo que tenemos información para decir es simplemente que no nos saludó. Otro ejemplo, si nosotros pensamos que vamos y le pedimos un aumento a un jefe y el jefe no nos da el aumento y nosotros llegamos a la conclusión de que no valora nuestro trabajo, por eso no nos da el aumento, en realidad es una inferencia arbitraria. ¿Por qué? Porque yo no sé si es por eso que no valora el trabajo, o porque realmente la empresa no lo puede pagar, o por X motivo. Es decir, no cuento con evidencia para que pueda sustentar mi conclusión. Esto se conoce como inferencia arbitraria y es el primer tipo de error lógico. Bueno, el siguiente error lógico, que sería el segundo, va a ser lo que es la abstracción selectiva. ¿Qué es esto, la abstracción selectiva? Es simplemente llegar a ciertas conclusiones, pero a partir de cierta selección del material o de la información de la realidad. Hacemos cierta fragmentación del material o la información que nos da la realidad, seleccionamos las partes problemáticas, podríamos decir, las peores partes, las problemáticas, y con eso llegamos a una conclusión. Es, por ejemplo, hacer pasar la parte por el todo. Bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, una pareja, ¿no? Y esta pareja nos engaña una vez, decimos fulanito es un mentiroso o menganita es una mentirosa. Es decir, hacemos pasar un hecho puntual problemático por el todo. O sea, siempre te mintió. No, esa vez. Bueno, entonces no es un mentiroso. Es decir, lo que hacemos es, a partir de una selección del material, tomamos de la realidad solamente una pequeña porción de manera selectiva y con eso llegamos a una conclusión. Es distinto del anterior, si bien es parecido, del error lógico anterior. ¿Por qué es distinto? Porque en el anterior directamente se llega a conclusiones donde no hay información o no hay evidencia. En este caso la información está, pero solamente nos centramos en la parte negativa, en la parte problemática, y generalizamos esa parte problemática a toda la conclusión. Bien, si un amigo nos grita porque se enfada por algo, decimos este amigo tiene mal carácter, ¿no? No tiene mal carácter, se enojó por ahí en esa situación por algo puntual, y todas las veces que no nos gritó y nos trató bien no las tomamos en consideración.
Eso es una abstracción selectiva. Bueno, esto de la abstracción selectiva implica un subconcepto que es el de la generalización masiva. Cuando decíamos hacer pasar la parte por el todo, no es otra cosa que hacer generalizaciones masivas, es decir, partir de una pequeña cosa y generalizarla a todo. Bien, esto es generalización masiva. El hecho de tomar esa partecita y que esa parte tenga tanto peso es la abstracción selectiva. Esto para diferenciarlo. Pero ¿qué pasa? Los errores lógicos no se van a dar por separado. En una situación vamos a encontrar muchos errores lógicos juntos. Nosotros los separamos para que sean didácticamente, podemos decir, para que sean de forma didáctica más comprensibles y permitan operar de forma más práctica. Bien, pero en un mismo pensamiento podemos encontrar los 5 errores lógicos que dijimos hasta ahora, que vamos a decir en este video. Bien, es decir, no hay que pensarlos que son tan separados entre sí. Bueno, el tercer tipo de error lógico o de distorsión cognitiva que Beck nombra es la personalización. La personalización no es otra cosa que tomar los hechos considerados problemáticos o negativos de ciertas situaciones y hacer la inferencia como si tuvieran que ver con uno mismo. Es decir, están dirigidos a nuestra persona. Este tipo de inferencia se lo conoce como personalización. Y consiste básicamente en eso, en agarrar los hechos que pueden considerarse negativos y adjudicarnos que tienen que ver con nosotros o están dirigidos hacia nosotros. Pongamos un ejemplo, si una persona que hace este tipo de inferencias va a una fiesta y cuando él llega todos están yendo, podría decir, bueno, se van porque no me quieren, ¿bien? Es decir, hace una inferencia que tiene que ver con él y por ahí se van por otro motivo que nada tiene que ver con su persona. Si por ejemplo una persona dice va a trabajar y se encuentra con un embotellamiento de tránsito en el camino, supongamos, ¿no? Una persona que hace este tipo de inferencias diría, me quieren complicar la vida, cada vez me hacen más difícil las cosas, ¿no? Es decir, un hecho fortuito, aparentemente fortuito, aunque sea negativo, se lo adjudica en relación a su persona. Eso es una personalización. Bueno, el cuarto tipo de error lógico de distorsión cognitiva es el pensamiento polarizado o las formas de pensar sin tintes medios, podríamos pensar, sin un punto medio. Son aquellas personas que piensan que las cosas o son blancas o son negras. No hay un punto medio o grises, como se dice habitualmente, ¿no? O pensás como yo o estás en contra mía, ¿no? O pensás lo contrario y lo tomo como algo personal, diría una persona que tiene este tipo de pensamiento polarizado. O estás a favor o estás en contra, pero no podés estar en el medio, ¿se entiende? Entonces, este tipo de pensamiento polarizado se va a caracterizar por esto que decimos, básicamente, por no tener tintes medios, o blanco o negro. Es muy sencillo esta forma de error lógico. Bueno, el quinto error lógico va a ser la magnificación, la exageración. Esto es básicamente convertir cualquier suceso, por mínimo que sea, en una catástrofe. Son esas personas que dicen, por ejemplo, van a un trabajo y no les dan el empleo, después hacen la entrevista, todo, no le dan el empleo y dicen, nunca voy a conseguir empleo. O, por ejemplo, dan un examen y le va mal y dice, estoy arruinado, la carrera está arruinada. Es decir, de cualquier suceso, por mínimo que sea, es toda una catástrofe. Todo es un terremoto. Esto es la exageración o magnificación y es el quinto error lógico. Bien.
Bien, para finalizar quiero dejar una pequeña conclusión, ¿no? Todo esto, todos estos errores lógicos implican siempre una forma de tratarnos a nosotros mismos, ¿no? De relacionarnos con el mundo. Entonces, estas formas de relación con el mundo pueden implicar sufrimiento o no, en función de cómo lo interpretemos. El mundo en sí mismo no es ni bueno ni malo, ocurren sucesos, nada más. Ahora, nuestra forma de procesar esas situaciones, nuestra forma de entender esas situaciones, la forma de relacionarnos con el mundo y con los demás es lo que produce el sufrimiento en las personas. Bien, entonces en función de que nosotros podamos conocer esto, podamos identificar estas determinadas cuestiones en la realidad, en la vida cotidiana, en las situaciones cotidianas, va a determinar que nosotros nos angustiemos, nos pongamos mal por esa situación.